Bueno, hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, la selección natural y la selección artificial. Bueno, el cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más importantes y más grandes y se puede definir como todo cambio significativo en el sistema climático del planeta, el cual puede permanecer por décadas o por incluso muchísimo más tiempo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Bueno, este se puede dar por causas naturales como lo son las erupciones de volcán o ciclos solares o por actividades generadas por el ser humano. Ahora, el calentamiento global es una de las consecuencias más importantes e evidentes del cambio climático y hay que tener en cuenta que este es totalmente diferente a cambio climático, ¿sí? Existe una gran diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Bueno, y el calentamiento global se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. Además de que en las últimas 3 décadas aproximadamente, la superficie de la Tierra ha aumentado su temperatura y más que nada gracias a las actividades del ser humano. Y todo esto es gracias al efecto invernadero, el cual es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases. Pero esto ha tenido un aumento desmedido en las emisiones de gas como son el metano o el óxido nitroso, generando la problemática del calentamiento global, lo cual también genera un problema en el cambio climático. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los instrumentos jurídicos de la ONU que se han implementado para combatir el cambio climático. Uno de ellos es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual se tomó como primer paso para afrontar este problema que es el cambio climático. Después puede haber un protocolo de Kioto en el cual se obliga a los países desarrollados a cumplir unas metas de reducción de emisiones. Y otro de los más importantes es el Acuerdo de París, en el cual tiene como principal objetivo mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados según las estadísticas preindustriales. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la selección natural y la selección artificial. Entonces vamos a comenzar con la selección natural, el cual es el proceso de adaptación al entorno mediante el cual los seres vivos con características favorables a este son los que se reproducen y pasan esta característica que los beneficia a su siguiente generación. Además, hay que tener en cuenta que esta teoría, se podría decir así, la postuló Darwin y que existen diversos tipos de selección natural. Entre ellos está la selección estabilizadora, en la cual es donde se privilegia genéticamente a los individuos comunes o promedios. Después está la selección direccional, en la cual se favorece algún rasgo específico dentro de la población de la especie. Después está la selección disruptiva, en la cual favorece individuos de la especie que se alejen del promedio. Y por último está la selección sexual, que de cierta manera a veces no se considera como una forma de selección o tipo de selección natural, ya que consiste en la competición entre los miembros de una especie por reproducirse. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la selección artificial. En esta es donde el ser humano interviene en la evolución de diversas especies, tanto animales como vegetales, escogiendo cuáles van a ser los rasgos favorecidos para estas especies. En esta también existen ciertos tipos, como lo son la consciente, en donde se obedece a un plan, la inconsciente, siendo lo contrario a la consciente, donde no se obedece a un plan, la positiva y la negativa, y la transgénesis y edición genética, en la cual se obedece a un diseño ya predeterminado. Uno de los ejemplos que podemos ver en esta selección artificial es la crianza de distintas razas de perros, la extinción de algunas razas, por ejemplo, de animales violentas, o el mejoramiento genético de la comida, en este caso el maíz. Bueno, y pues como principales diferencias que encontramos entre la selección natural y la selección artificial, pues es que en la selección natural todo se genera al entorno y como de manera pues natural, como lo dice la misma palabra, mientras que en la selección artificial se interviene el humano, lo cual puede tener ciertas ventajas y desventajas.